¿Cómo están? En el recreo de este martes les quería compartir un fragmento de un libro que recoge las entrevistas que le hizo David Naimon, escritor y responsable de un podcast literario, a Úrsula K. Le Guin, una reconocida escritora de relatos fantásticos. El fragmento que elegí es la introducción a un capítulo de este libro que se llama Sobre la poesía. Me parece muy interesante compartirlo con todas aquellas personas que disfrutan de leer poesía, pero que también disfrutan de otras artes literarias, porque creo que van a encontrar en esto que voy a compartirles a continuación la semilla de la creatividad. Antes de mi primera entrevista con Úrsula, mi mujer y yo estábamos planeando una escapada de senderismo al Parque Nacional de las Cascadas del Norte, en la frontera del estado de Washington y Canadá. Pero los incendios forestales, que últimamente se han convertido en la tónica habitual de los veranos en el Pacífico Noroeste, decidieron que no. Los forestales tuvieron que cerrar el parque y nosotros tuvimos que buscar alternativas de última hora para el viaje. Sabía del amor de Úrsula por el monte Stings, en el remoto desierto en altura del rincón más lejano del sureste de Oregón, un paisaje que dio forma al mundo de su novela Las tumbas de Atuán, además de a su libro colectivo de poesía y fotografía, Out Here. Aunque aún no nos habíamos conocido en persona, decidí llamarla a ver si por casualidad tenía alguna sugerencia que salvase nuestras vacaciones. ¿Sabes lo que son los cielos oscuros?, me preguntó Úrsula, claramente emocionada y con ganas de hablarme del tema. Me contó que este es uno de los pocos lugares que quedan en Estados Unidos donde se puede experimentar la verdadera oscuridad. Contemplar las estrellas como si estuvieras bajo un cielo sin apenas contaminación lumínica. Su voz sonaba maravillada por las innumerables noches que había pasado bajo ese cielo. Enseguida mi mujer y yo llegamos a aquel lugar en medio de la nada, un pueblo de menos de 20 habitantes, y nos alojamos en un hotel regenteado por la quinta generación de oregoneses, en una región donde los caballos salvajes aún trotan bajo el cielo negro, más salpicado de estrellas que habíamos visto en la vida. Diles que vais de parte de Úrsula y Charles, nos dijo. Aquella gente que nos acogió era particular, acostumbrada a vivir en un lugar tan remoto. Había granjeros y dueños de ranchos que podrían enumerar sus antepasados hasta llegar a los primeros pobladores de la zona. Mi mujer y yo nos sentamos uno al lado del otro en aquel silencio cortante, el infinito abismo de luz, a contemplar nuestro lugar en el mundo, en el universo. Sin saberlo, estábamos aprendiendo cosas de Úrsula, mirando aquellos cielos oscuros y a la gente que estos iluminaban. Y todo eso mucho antes de que la escritora y yo nos viésemos en persona en la radio. Ahora, cuando reflexiono sobre su poesía, en lo que más pienso es en esos cielos intactos y en la gente que generación tras generación ha vivido debajo de ellos. Si imaginación es la primera palabra que me viene a la cabeza cuando pienso en su narrativa, contemplación es la palabra que más asocio con sus poemas. No escribe poesía de ciencia ficción, poemas situados en otros mundos inventados, sino que contempla el lugar que ocupamos en el nuestro. Si le quitamos la luz humana al cielo, si dejamos que vuelva a ser una eternidad visible, si pasamos tiempo en la tierra donde el antílope, el coyote, los pelícanos y las aves de rapiña superan en número a los seres humanos, es inevitable que surjan ciertas preguntas sobre el sentido de la existencia. ¿Cómo es la verdadera idea de comunidad con el otro no humano, con los animales, las aves, las plantas y la propia tierra? ¿Qué tecnologías y herramientas humanas, historias y palabras
merecen pasar de generación en generación. ¿Cuál es nuestra relación con el misterio, con lo maravilloso, con lo que no sabemos, con lo que nos resulta imposible? El mundo de Le Guin se aleja del maniqueísmo, donde reina la oposición luz y oscuridad. Yin y Yang son la luz y la oscuridad, y para Úrsula, como en los preceptos del taoísmo, estos contrarios en realidad son lo mismo, una unidad inseparable, interconectada e interdependiente. La gente del mundo de Terramar escribía y transmitía a la siguiente generación muchos poemas de corte taoísta, posteriores a su mito fundacional. Esa cultura escoge transmitir este poema que recojo a continuación, generación tras generación, para contemplar la luz y la oscuridad y el lugar que ocupan en ella. Úrsula, acertadamente, escogió un fragmento de su libro como epígrafe inicial para presentarnos un mundo que sigue aspirando a la armonía y al equilibrio con la otredad. Solo en silencio la palabra, solo en oscuridad la luz, solo en muerte la vida. Brilla el vuelo del águila en el cielo vacío. Desde aquella vez que fuimos al monte Stins, cada verano los incendios han empeorado y se han extendido. Al día de hoy, contemplar la naturaleza es un acto inevitablemente político. Si seguimos alzando la vista al cielo, que se ha humanizado, que refleja nuestra propia luz, nuestro propio yo, en lugar de la otredad, si ya no nos hace sentirnos pequeños y no nos hace parar a contemplarlo, las oportunidades de que se dé esa comunión parecen reducirse. La tensión de la poesía de Úrsula en particular, es lo que nos permite seguir haciéndolo. David Nailman.